¿Sabías que en 2021 el Banco Mundial estimó que la corrupción genera pérdidas económicas equivalentes al 2% del PIB mundial cada año? Esto significa que billones de dólares se desvían de inversiones productivas, educación y salud, y terminan en manos de redes corruptas. Pero, ¿cómo afecta esto directamente a las empresas internacionales? Es el tema que vamos a explorar el día de hoy. Hola, mi nombre es Alejandro Martín Morales y estoy aquí para compartir con ustedes los resultados de mi investigación titulada Corrupción y ética empresarial en los negocios internacionales. En este proyecto, lo que busco es comprender cómo la corrupción impacta la ética empresarial y el desempeño de las diversas empresas internacionales en las diferentes regiones que conforman este mundo. ¿Por qué este tema es relevante? La corrupción no solo es un problema de gobernanza, también afecta a las empresas que operan en contextos internacionales, desde el pago de sobornos para obtener contratos hasta decisiones éticas que comprometen la sostenibilidad de las organizaciones. La corrupción está presente en muchos niveles, también en países como México, América Latina o incluso en algunas economías emergentes de Asia como China, Japón o Corea del Sur. Las empresas enfrentan presiones constantes para participar en prácticas corruptas. En este video exploraremos los antecedentes históricos del problema, también cómo definí y cómo enfoqué mi investigación, los principales resultados obtenidos y qué podemos hacer como sociedad para mitigar este fenómeno. Te invito a quedarte hasta el final porque las conclusiones y recomendaciones también se pueden aplicar tanto a gobiernos al igual que a empresas privadas. La corrupción es un problema que afecta de manera desigual a diferentes regiones. Por ejemplo, en Europa, países como Dinamarca y Finlandia tienen niveles muy bajos de corrupción, con puntuaciones de 90 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional. En cambio, países como Somalia y Sudán del Sur apenas logran una puntuación de 12, reflejando sistemas donde la corrupción está profundamente arraigada. Por otra parte, en América Latina, la situación es particularmente grave. Según el Banco Interamericano en Desarrollo, la región pierde alrededor del 5% de su PIB anual por la corrupción. Esto es equivalente a más de 220,000 millones de dólares. Además, en países como Brasil y Argentina, aunque ha habido avances en la persecución de actos corruptos después de escándalos como Odebrecht, la percepción de la población sigue siendo que la corrupción está muy lejos de erradicarse. En México, la corrupción no solo es costosa, sino también es un problema cultural. Según el INEGI, el costo estimado de la corrupción para las empresas mexicanas en 2021 fue de 900,000 millones de pesos, equivalente al 5% del PIB nacional. Esto incluye sobornos para agilizar trámites y asegurar contratos, una práctica que muchas empresas ven como una necesidad para poder operar en este mercado. Con este contexto, el objetivo de mi investigación fue analizar tres aspectos principales. El primero es cómo afecta la corrupción a las decisiones éticas de las empresas. El segundo, qué tan efectivas son las leyes anticorrupción en diferentes regiones. Y el tercero, cómo adaptan las empresas sus políticas éticas según el entorno cultural y económico donde éstas operan. Estas preguntas son clave para poder entender las dinámicas de la corrupción en los negocios internacionales. Ahora les voy a hablar sobre la metodología del proyecto. Mi investigación adoptó un enfoque cualitativo. Esto fue clave para poder obtener una visión integral del problema. Estos métodos cualitativos, tales como entrevistas y cuestionarios, ayudaron a profundizar entre las percepciones y experiencias de los participantes. La muestra estuvo compuesta por 385 participantes, seleccionados mediante un muestreo estratificado. Este enfoque aseguró que estuvieran representados diferentes sectores económicos y regiones geográficas. Entre estas regiones geográficas que acabo de mencionar, se encuentran América Latina, Europa y América del Norte. Instrumentos de recolección de datos. Se aplicaron cuestionarios estructurados, diseñados para poder medir variables clave, tales como la percepción de la corrupción, o la implementación de políticas éticas, o también el cumplimiento de las leyes anticorrupción. Por último, para terminar con la metodología, los análisis de datos, los datos cualitativos se analizaron utilizando codificación temática, lo que ayudó a identificar patrones y tendencias en las respuestas de todos los participantes. Ahora pasando a los resultados principales, el impacto de la corrupción en las decisiones éticas de las empresas.
Por ejemplo, uno de los hallazgos más importantes de esta investigación es que la corrupción tiene un efecto profundo en las decisiones éticas de las empresas, especialmente en regiones con altos índices de percepción de corrupción. Por ejemplo, en México, el 62% de los encuestados indicó que en algún momento sus empresas se vieron obligadas a participar en prácticas muy poco éticas, como el pago de sobornos o la manipulación de contratos, esto para mantenerse competitivas. Esto refleja cómo la corrupción puede distorsionar el mercado y presiona a las empresas a desviarse de sus principios éticos. En contraste, en países como Canadá o Dinamarca, donde los índices de corrupción son bajos, las empresas reportaron sentir menos presión para comprometer su ética. Estas diferencias subrayan cómo el entorno externo puede influir directamente en las políticas internas de las empresas, creando un dilema constante para los directivos. Además, el impacto de la corrupción no solo es financiero. El análisis cualitativo reveló que las empresas que participan en estas prácticas enfrentan un daño reputacional significativo, perdiendo la confianza de sus stakeholders. Esto afecta su capacidad para atraer inversiones y establecer relaciones comerciales a largo plazo. En cuanto a las leyes anticorrupción, los resultados muestran una efectividad variable dependiendo del contexto. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, se aplica de manera estricta, el 78% de las empresas encuestadas reconoció que las regulaciones les han ayudado a adoptar mejores prácticas internas. Estas leyes obligan a las empresas a implementar programas de cumplimiento que incluyen auditorías internas, capacitaciones regulares y también sistemas de reporte confidenciales. Sin embargo, en países con instituciones débiles como Venezuela o Honduras, solo el 35% de las empresas considera que las leyes locales anticorrupción son efectivas. Esto se debe mucho a la falta de aplicación rigurosa, incluso cuando existen leyes claras como en Brasil con la ley de empresa limpia. La implementación deficiente limita mucho su impacto real. Influencia del contexto cultural. La cultura local también juega un papel crucial. En países asiáticos como India, prácticas que podrían ser vistas como sobornos en otros lugares se consideran costumbres de negocios. Este hallazgo resalta la necesidad de adaptar las políticas anticorrupción al contexto cultural de cada región. En México, por otra parte, se observó una tendencia similar, donde un 55% de los encuestados mencionó que los pagos informales para acelerar trámites gubernamentales son una práctica comúnmente aceptada. Esto no significa que los participantes no consideren estas prácticas como corrupción, sino que las ven como una necesidad para operar en un entorno de procesos burocráticos complejos. En contraste, en regiones como Europa Occidental, la tolerancia hacia cualquier forma de corrupción es significativamente menor. Solo un 12% de los encuestados en esta región indicó que considerarían dar obsequios o pagos informales como parte de las operaciones comerciales. Este hallazgo destaca la importancia de adaptar las políticas y estrategias empresariales a las particularidades culturales de cada región. En general, los hallazgos dejan claro que la corrupción afecta a todos los aspectos del entorno empresarial, desde la reputación hasta la sostenibilidad financiera. Aunque las leyes anticorrupción han demostrado ser efectivas en ciertos contextos, su implementación debe fortalecerse en regiones con instituciones más débiles. Además, las empresas deben adoptar un enfoque culturalmente sensible al diseñar e implementar sus políticas éticas, para así garantizar que sean efectivas en los diversos entornos donde éstas operan. Conclusiones principales. La investigación dejó claro que la corrupción no solo afecta a las empresas individualmente, sino que también tiene un impacto más amplio en la confianza de los stakeholders y en la economía global. Las empresas que implementan políticas éticas robustas tienen más probabilidades de sobrevivir a largo plazo, pero enfrentan desafíos significativos en entornos corruptos. Base en estos hallazgos, propongo 3 recomendaciones principales. La primera es la capacitación ética. Las empresas deberían invertir en programas educativos para así sensibilizar a sus empleados sobre la importancia de la ética. La segunda es la cooperación internacional. Es necesario fortalecer las alianzas entre países para poder armonizar leyes anticorrupción. Y la tercera es la promoción de la transparencia. La implementación de auditorías internas y la publicación de resultados aumenta la confianza de los stakeholders. Y bueno, estas serían todas las recomendaciones que tengo personalmente. Pues esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Sabemos que la corrupción es un problema muy grande, pero cada acción cuenta. Con un compromiso ético firme y estrategias adecuadas, podemos llegar a un mejor futuro y crear un entorno empresarial más sostenible y más justo. Muchas gracias.